Bueno, saludar nuevamente a todos los que ya están conectados con nosotros en esta mañana. El Eterno les bendiga y siempre hacemos la sugerencia. Usted está del otro lado del monitor que yo tengo. Por favor, el microfonito, no quiero que se salgan, el micrófono lo desactiven por si surge algún sonido al interior de los ambientes y no pueda interrumpirnos en la explicación de este comentario. ¿Ya? Solo el microfonito, desactiven. De todas maneras, más adelante, si ustedes quieren hacer notar algo o compartir algo, ya no los hacen saber. ¿Ya? Entonces, bueno, ya estamos terminando este mes, el mes de Ab. Estamos pronto a entrar al mes de Lul. Y el mes de Lul nos prepara precisamente para el tiempo de Teshuvah. Entonces estamos en las vísperas ya de poder entrar al mes de Elul, y en ese mes de Elul ustedes saben que empezamos a realizar las plegarias, empezamos a realizar nuestras selijot, nuestras oraciones de perdón, de tal manera de ir examinándonos de manera muy profunda en nuestro interior a fin de llegar a participar de las festividades que vienen en el séptimo mes, que sería el mes de Tisri. Y bueno, tenemos la festividad, por ejemplo, de Yom Teruah, tenemos la festividad de Yom Kippur y tenemos la festividad de Sukkot, los 7 días de Sukkot. Entonces, ya nosotros al llegar a esta porción Ri, vamos entendiendo de que la energía espiritual de estas santas convocaciones van manifestándose en medio de nosotros a fin de que podamos cada uno ir examinándonos. Recordemos que en Yom Teruah, en la festividad de Yom Teruah, vamos a ser pesados, todos vamos a ser pesados, vamos a ser juzgados de forma individual para ver cómo se comportará el próximo año en muchas áreas de nuestras vidas. Entonces, ya llegar a esta porción de la Torá, nosotros nos vamos dando cuenta que entramos a un tiempo muy importante de introspección, y así que esperamos que usted también pueda ir tomando conciencia de aquello y poder considerar el tiempo de bendición, porque en realidad las festividades del séptimo mes, del mes de Tisri, vienen precedidas de un regalo que nos da el Eterno, los 30 días de Teshuvah del mes de Lul. 30 días de conexión para con el Eterno, con intimidad con el Eterno, para poder pedirle al Eterno que pueda mostrarnos cosas que todavía nosotros no vemos en nuestro carácter y que podamos tener la posibilidad de rectificar, y también mirar hacia atrás en este año, en qué nos comprometimos, en qué fallamos, en qué áreas de nuestra alma todavía falta el trato del Eterno, y muchas otras cosas que nos ayudan en estos 30 días de Teshuvah. Entonces estamos nosotros en vísperas de comenzar ya ese nuevo mes, el mes de Lul. El mes de Ab ha sido de mucha bendición, todos los meses previos han sido de mucha bendición, pero estos meses que vienen es el tiempo en que nosotros ya debemos prepararnos. Si en su momento el Eterno les dijo al pueblo de Israel que antes de recibir la Torá le dijo a Moshe que se prepararan y lavaran sus vestimentas, que al tercer día Él se manifestaría y se revelaría con todo el poder con toda la revelación que se dio en el monte Sinaí, eso demandaba preparación. Entonces también nosotros en este tiempo es una manera de prepararnos, es una manera de poder estar buscando revelación de la Shekinah del Eterno en nosotros a través de nuestros rezos, a través de nuestras plegarias, a través de nuestro arrepentimiento sincero, de nuestra Teshuvah. Entonces, cada uno de nosotros ya está en condiciones de poderse preparar. Por cuanto la porción Ri, siempre que se lee la porción Ri, es previo a lo que va a ser el mes de Ab, bueno, en un calendario regular del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, dicho esto, ya nosotros entre semana vamos a estar informando de cuándo empieza el mes de Lul, cuándo es que usted ya tiene que empezar a madrugar un poquito más y poder estar abocándose al servicio. Recordemos que el servicio para nosotros, ahora que no hay santuario, no hay korbanot que le podemos ofrecer al Eterno, por cuanto el santuario no está en pie, por cuanto
no hay los Kohanim todavía ejerciendo dentro del santuario, pero como ya lo han establecido los sabios del pueblo de Israel, nuestros servicios en este tiempo es a través de los rezos y las plegarias. Esa es la manera en que nosotros vamos a estar sirviendo al Creador. Bueno, damos la bienvenida nuevamente a todos los que están ingresando. Que el Eterno les bendiga. Los micrófonos solamente les rogamos que puedan tenerlos desactivados. Bien, porción de la Torah Ri. Es la porción número 47 del Sefer Torah. Y bueno, ya nosotros hemos estado estudiando el día martes, el día jueves, algunos temas. Hay varios temas que encontramos en esta porción de la Torah, como por ejemplo el de recibir los regalos, ¿no? Esto es lo que vamos a empezar a hablar, los regalos de la bendición y la maldición. También se nos habla de poder destruir los santuarios paganos que hay dentro de la tierra de Israel. Otro de los temas es que el Eterno escoge un lugar donde Él va a recibir solamente en la tierra de Israel, un lugar donde se le va a poder ofrecer los sacrificios. Ya no se puede ofrecer en cualquier lugar y Él escoge precisamente, va a establecer un lugar donde se va a poder llevar a cabo todo aquello. También otro de los, bueno, hay muchos temas, la advertencia contra la idolatría, prácticas paganas que están prohibidas. Aquí también se habla sobre la prohibición de comer carne sin el debido proceso de la shechitá, o sea, y también a los alimentos limpios y los alimentos que no son puros. Y otro de los temas importantes es sobre el Maaser, ¿no? El Maaser, específicamente el Maaser Sheni, del cual vamos a estar hablando un poco en este comentario. Y también tenemos leyes relativas sobre el año Shemitah. Y el año Shemitah es el año sabático, o sea, es un tiempo cada 7 años que se da en el calendario de Israel. Esto en la tierra de Israel, por supuesto. También hablamos del primogénito del ganado, cómo redimirlo, y la revisión de las festividades de Pesach, la revisión de las festividades de Shavuot y de las festividades de Sukkot. Estas 3 festividades que son de peregrinación para todo el pueblo de Israel, específicamente los varones. Las mujeres están exentas de poder cumplir con ese requisito, pero también lo pueden hacer. Entonces, como ustedes ven, son temas muy importantes y la verdad es que el tiempo muchas veces no nos alcanza para poder abarcar todo aquello, pero sin embargo estaremos puntualizando algunos temas que hemos considerado en los estudios que son importantes que nosotros los conozcamos. Bien, entonces comenzamos nosotros con esta porción Ri, esta porción de la Torah que se llama Ri, que se encuentra en Devarim, lo que acaba de leer nuestro hermano Pablo. Está en Devarim capítulo 11, empieza en el verso 26. Y dice, mira, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición, si escuchan los mandamientos del Eterno su Elohim, y que yo les ordeno hoy, y la maldición, si no escuchan los mandamientos del Eterno su Elohim, y se desvían del camino que yo les ordeno hoy para ir detrás de otras deidades que ustedes no han conocido. Esto está en Devarim 11, del 26 al 28. Y de esa manera nosotros ya comenzamos estudiando esta porción, ¿no? Y bueno, habíamos dicho nosotros que hay muchos aspectos en estas palabras de Moshe. Moshe, recordemos que está a punto de morir. Volvemos a reiterar este punto. Moshe está a punto de morir y Moshe está esforzándose para que el pueblo de Israel entienda que su estadía en la tierra de Israel va a depender de su apego hacia el Eterno. Es decir, van a heredar la tierra, lo explicamos en la anterior porción de la Torá, van a heredar la tierra, pero esto está ligado al pacto que el Eterno había hecho con sus padres. Van a llegar a poseer la tierra, pero el hecho de mantenerse dentro de la tierra y los límites de la tierra de Israel que le fueron entregados a los padres, eso depende exclusivamente de la observancia de las misbot. Ahora, eso lo habíamos visto nosotros en la anterior porción de la Torá cuando decía escucha y que lo guarden y que lo pongan por obra. Una manera de poder entender
cómo es que nosotros debemos actuar ya viviendo en la tierra de Israel. Y hoy la porción de la Torá no dice escucha, sino que empieza diciendo ve o mira, mirar. Y nosotros entendemos en palabra de los sabios que mirar implica mucho más allá que hacerlo físicamente, sino que mirar tiene que ver con una condición necesaria de nosotros de poder ver la verdad, de poder ver la verdad. Mira está relacionado con que nosotros no solamente nos aboquemos a una condición de la realidad en la cual nosotros vivimos, sino más que todo en una condición espiritual de poder encontrar la verdad. Y es por eso que el Eterno habla en estos términos. Mira, he aquí yo pongo la bendición y la maldición. He aquí yo hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición, significa busca la verdad. Porque nosotros sabemos que dentro de nuestro andar en las escrituras, nosotros vamos llenándonos de conocimiento, pero muchas veces el conocimiento que nosotros vamos llenando no nos permite ver o el alcance de la responsabilidad que vamos adquiriendo. En ese sentido es que nosotros debemos ir reafirmando la condición de poder ver más allá de la realidad en la cual nosotros nos encontramos. Y bueno, el Eterno pone estas condiciones que son la bendición y la maldición. Sin embargo, hay que puntualizar algo. La bendición y la maldición también lo habíamos estudiado, y el pasaje donde se nos habla, por ejemplo, en nuestras traducciones tenemos, dice, he aquí yo pongo ese término pongo, de entregar o de poner, establecer sobre una mesa, en hebreo tiene una connotación y que significa noten, pongo, en hebreo se pronuncia noten. Y habíamos dicho que las palabras o las letras que conforman esta palabra noten en hebreo conforman las mismas letras de la palabra mataná, como matán. Matán Torah es un regalo, el regalo de la Torah. Mataná significa eso, regalo. En otras palabras, de lo que el Eterno está tratando de transmitir a través de su siervo Moshe, es que pone delante de nosotros como un regalo tanto la bendición como la maldición. Pero es importante que entendamos que todo este concepto de recibir la bendición y recibir la maldición son un regalo del Eterno. Esto lo vamos a ir desarrollando dentro de unos momentos. Entonces, mirar significa el compromiso que debemos tener por ver la verdad, por buscar la verdad. Y en un momento la verdad está relacionada con estos términos que dice el Eterno. Pongo delante de ti, o sea, para que tú decidas si escoges la bendición o la maldición. El problema que nosotros tenemos muchas veces en el momento de la aplicación de la Torá es que podemos ver la realidad, podemos estudiar, podemos conocer, pero no estamos en capacidad de ver más allá de lo que tal vez literalmente encontramos en las Escrituras. Y en el desarrollo de nuestra vida, esto de la bendición y la maldición es algo constante, es algo que nunca se va a apartar de nosotros porque está ligado a la obediencia a los mandamientos del Eterno. Y fíjense lo que dice. Volviendo al pasaje de Barín, capítulo 11, el verso 26. Mira, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición si escuchan, si oyen. Y habíamos dicho nosotros que ese término escuchar, ese término oír, va más allá de lo que significa escuchar audiblemente, sino que representa de obediencia, comprensión y sometimiento a la voluntad del Eterno. Es decir, tenemos que mirar, buscar la verdad, y tenemos que saber escuchar para internalizar lo que escuchamos en nuestras vidas y manifestarlo en obediencia a través de nuestros actos y de nuestras acciones. Entonces, en ese sentido, qué importante es ver y escuchar, pero no solamente en el sentido físico, sino mejor dicho, en el sentido más profundo de tratar de conectarnos con la verdad. Y es por eso que a muchos, cuando se nos presenta la verdad o la bendición y la maldición, y los resultados de ese sometimiento, si es a la obediencia por medio de la bendición y si es a la desobediencia, vamos a encontrar la maldición.
Todo eso tiene que ver con saber ver y escuchar. Siempre vamos a tener en nuestro proceso, en nuestro caminar, esas dos circunstancias. Una persona que va estudiando los preceptos, los conceptos de la Torá, va entendiendo que tiene también ligado a eso una conexión de responsabilidad por amor a la obediencia al Eterno. Pero muchos se confunden porque no pueden llegar a ver la verdad y solamente se quedan en una realidad y sus decisiones se llevan a determinar por esos caminos. Vamos a poner algunos ejemplos. Veamos, por ejemplo, lo que pasó con Lot. Lot, un hombre que vivió al lado de un tzadik como nuestro padre Abraham Avinu. Ambos vivieron juntos y Lot sabía que Abraham Avinu era un hombre muy apegado al Eterno. Pero llegado un momento, a él también se le presentó la bendición y la maldición, pero la decisión de Lot fue separarse del guía espiritual de su generación. En este caso era Abraham Avinu. Y es por eso que los sabios también relacionan el término mira con saber andar por los caminos de la espiritualidad, guiado siempre por un tzadik. En el momento, como dice el profeta Isaías, y lo cito, está en Isaías capítulo 30, al verso 20, dice: tus ojos verán al Señor, pero la traducción más correcta sería: tus ojos verán a tu maestro. Es decir, que cuando nuestras miradas están puestas en el tzadik de la generación, cuando están puestas en los consejos y en las enseñanzas del tzadik, va a ser mucho más fácil nosotros conectarnos con la verdad y de esa manera nuestras decisiones poderlas obtener para andar por el camino de la verdad, que es la bendición. Sin embargo, cuando nosotros nos desconectamos de la sabiduría de la Torá, cuando nosotros nos apartamos del camino de la verdad, cuando nosotros en un momento no podemos llegar a ver la realidad, es porque empezamos a interpretar las situaciones desde nuestro punto de vista y no desde el punto de vista de aquellos que están comprometidos con la observancia, están comprometidos con vivir de acuerdo a la Torá. Entonces, ¿qué pasó con Lot? Lot se le presentó la oportunidad para que él elija por dónde irse, y él, un hombre elevado, escoge irse por el camino de Sodoma y Gomorra. Y estando en Sodoma y Gomorra, ustedes saben al nivel espiritual tan bajo al cual llegó. Pero ¿en dónde radicó la falla de Lot? Lot, un hombre muy espiritual, muy elevado. Recordemos que Lot decidió seguir a Abraham porque consideró que Abraham era el tzadik, era un hombre muy apegado a la santidad, a la kedushá. Y cuando en un momento estuvieron ellos junto con Abraham y toda su comitiva estuvieron en Egipto, él tuvo la oportunidad de decirle al faraón que Sara no era la hermana de Abraham, y sin embargo cayó porque entendió quién era Abraham. Entonces adquirió un mérito y vemos nosotros que Lot en ese sentido tenía algunas cualidades que todavía estaban manifestadas en el temor al cielo. Ahora, cuando él está viviendo en Sodoma y Gomorra, sabemos que él practicó la hospitalidad. Era un hombre que practicaba la hospitalidad. Y es más, se dice que inclusive a los visitantes que él atendió, a esos malajim que fueron enviados para tratar de advertirles sobre la destrucción que venía sobre Sedom y Amorá, él les dio a comer pan de matzá, ¿no? Algunos sabios manifiestan que él estaba observando Pesach, pero sabemos que Pesach se establece mucho más adelante. Sin embargo, vemos nosotros que él no era un malvado. Sin embargo, su forma de ver el caminar, su forma de transitar en este mundo, muchas veces no le permitió ver la verdad. Y esto se debe muchas veces a que nosotros no estamos conectados y comprometidos con la observancia de las mitzvot para con el Eterno. Entonces, ¿qué pasó con Lot? Lot creyó que sus decisiones eran sabias, sus decisiones eran buenas, pero sin embargo el Yetzer Hará, él no pudo descubrir al Yetzer Hará obrando en su interior, y
de a poco se fue desconectando de la espiritualidad. Y nosotros sabemos lo que nos dicen los sabios. Los sabios nos dicen que una bendición trae como recompensa otra bendición. O mejor dicho, una misbah trae como recompensa otra misbah. Pero una transgresión de a poco nos va sumergiendo en otra transgresión, y al final el estado en el cual nos encontramos es de profunda oscuridad, como la que se encontró Lot, a punto de ser destruido con esa generación. Entonces el mirar, el ver, tiene que ver más que todo con tratar de encontrar la verdad y seguir la verdad y vivir de acuerdo a la verdad, y no solamente de acuerdo a la realidad. La realidad es el campo donde la mala inclinación se nos va a presentar a nosotros, y nuestras decisiones van a tener que ser filtradas por nuestro libre albedrío. Si nuestro libre albedrío se va a conectar a lo que el Eterno ha determinado para nosotros, obedeciendo sus caminos, se va a manifestar por un servicio que tal vez nosotros creemos que es adecuado delante de los ojos del Eterno, pero que no es verdaderamente lo que el Eterno busca de nosotros. Y entonces la realidad y el Yetzer Hará se nos presenta en esas condiciones. Cuando nosotros estamos alineados y estamos con una fe, como dicen los rabinos, en este tiempo también lo enseñan mucho, cuando nuestra fe es una fe simple, de obediencia, sin cuestionamiento, sin análisis para con el Eterno, nosotros nos vamos a aferrar a obedecer la voluntad del Eterno. Pero si nosotros, a pesar del conocimiento, estamos tratando de hallarle alguna explicación, y en nuestro razonamiento podemos ser confundidos, el Yetzer Hará habrá cumplido su propósito de desviarnos del servicio de la Torá. Es por eso que nosotros debemos entender y comprender lo que significa este término mira. Mira significa que no te dejes llevar por la realidad. A veces el camino de la bendición se ve muy difícil, y el camino de la maldición es algo que está muy accesible. Y a veces ese camino que empieza fácil, ese camino que acorta muchos compromisos, al final nos produce mucho dolor. Y el camino que aparentemente es muy difícil, si seguimos avanzando con la ayuda del Eterno, porque estamos haciendo su voluntad, al final encontraremos la recompensa, que es la bendición. Ahora, es importante que nosotros también distingamos otro aspecto en las Escrituras con relación al saber ver la realidad. Dicen también los sabios que en un momento, cuando Abraham expulsa, porque Sara le dice a Abraham que eche a Agar y a Ismael, que no quiere que sigan viviendo con ellos por cuanto van a corromper o van a pervertir a Isaac. Entonces Abraham los expulsa, y dice que está vagando Sara con su hijo en el desierto, y de pronto Ismael desfallece. Y Agar lo abandona, lo deja en un lugar, se retira una distancia considerable y se pone a clamar al Eterno. Y entonces en ese momento le aparece un mensajero del Eterno, es el Eterno hablando con él, obviamente a través de un representante. Está hablando con ella y le dice que no tema, que el Eterno ha escuchado su ruego y que también Ismael será una nación muy fuerte, ¿no? Ustedes recuerdan todo aquello. Y dice que inmediatamente se le abrieron los ojos a Agar, y Agar pudo ver un oasis de donde sacar agua y darle a beber a su hijo Ismael. Y esto muchas veces funciona de esta manera, dicen los sabios. Dicen que ese lugar, ese pozo de donde sacó agua Agar, siempre estuvo ahí, y estuvo expuesto ahí desde el momento de la creación. Simplemente que a veces en nuestras vidas y en nuestro crecimiento nosotros no somos capaces de observar todas las bendiciones que tiene el Eterno para nosotros cuando nos sometemos a la obediencia. Y así como Agar encontró ese pozo cuando le fueron abiertos los ojos, en la medida que nosotros nos esforzamos por andar por el camino de la bendición, Hashem va a ir abriendo nuestros ojos para seguir fortaleciéndonos en la fe, para seguir fortaleciéndonos en la confianza, y así avanzar juntamente con el Eterno y creciendo espiritualmente. Pero muchas veces nosotros estamos cegados y vemos una dificultad, y a veces la dificultad nos cegó tanto que creemos que ese no es el camino y nos vamos para el camino contrario, que es más ancho, más amplio, que al principio se ve muy bueno, se ve muy pavimentado ese camino, pero al final es muy pedregoso. Al final no llegamos al objetivo. Sin embargo, como dijimos al principio, la palabra noten, que es la que dice pongo,
Esto representa como si fuera utilizando las mismas letras de esa palabra notem, es como si tuviéramos mataná, recibiendo un regalo del Eterno. Porque al final, para los que aman al Eterno, aún sus errores, si es que hay un compromiso de Teshuvah, aún sus errores, al haber tomado una decisión que aparentemente se veía bien y confiable y al final no era la voluntad del Eterno, eso al final produce en nosotros Teshuvah, produce en nosotros arrepentimiento y un retorno sincero al Eterno. Nos apartamos porque nos dejamos guiar por nuestros ojos y nuestros corazones, nos apartamos por el camino de la desobediencia, de la maldición, y estando en medio de la maldición, sin tener salida, con sufrimiento, con frustraciones, produce eso en nosotros un arrepentimiento. Bueno, si es que lo produce. El arrepentimiento, ¿qué va a hacer? Nos va a hacer volver y retornar al Eterno para comprender que no hay nada mejor que estar en su voluntad. Y por eso es que tanto la bendición como la maldición vienen a ser un regalo. Si nosotros verdaderamente estamos tratando de vivir de acuerdo a la voluntad del Eterno, aunque experimentemos dolor, si en un momento nosotros hacemos teshuvah y nos arrepentimos, el Eterno, en un abrir y cerrar de ojos, puede volvernos a encaminar en el camino. No es que estemos en el camino, tenemos que transitarlo. Entonces de ahí se entiende que el concepto de la bendición y la maldición son regalos del Eterno. Ahora, si usted estando en el camino de la maldición, usted decide, bueno, ya rebelarse totalmente contra el Eterno, responsabilizar al Eterno por todo lo que le está sucediendo, entonces usted no encuentra la teshuvah, no tiene camino de retorno y tiene que tener mucho cuidado, porque si persiste en esos caminos, lo más seguro que ese camino lo va a conducir a algo que no es el propósito del Eterno. Pero lo que debemos entender que todo depende de cómo estamos viendo y cómo estamos escuchando. Depende de dónde estamos poniendo nuestra mirada y dónde estamos prestando atención. Es decir, mira, aquí pongo delante de ti la bendición y la maldición. Son dos regalos que nos da el Eterno. Si escuchan mis mandamientos, la bendición. Y si no los ponen por obra, ustedes saben, viene la maldición. Y también el Eterno dice que esto lo va a manifestar precisamente Moshe está hablando para esta generación, la que va a entrar a la tierra prometida. Y decíamos siempre que veamos esta analogía, cuando Moshe le habla a esta última generación, esas palabras cobran mayor vigencia para nosotros, porque nosotros también estamos a punto de experimentar la Geulah, la redención final. Entonces, esto también es importante que nosotros lo entendamos. La situación coyuntural que está pasando en Latinoamérica y también en el mundo nos marcan o nos muestran por lo menos una tendencia a que las cosas se van a empezar a poner en el mundo natural difíciles. Y es ahí cuando nosotros tenemos que prestar atención a estas palabras, porque el Eterno dice que pone la bendición y la maldición. Aún en esas circunstancias, nosotros vamos a tener la capacidad de elegir. Para eso tenemos que ejercitar nuestros sentidos para poder ver la verdad y poder seguir en la verdad. Entonces, tanto la bendición como la maldición provienen del Eterno. Esto es muy importante que lo entendamos. Y sabemos que no hay nada malo cuando el Eterno nos provee algo. Es decir, que el bien máximo siempre proviene del Eterno, aunque esto venga como aparentemente una maldición. Recordemos que ya Moshe le ha advertido a esta generación que cuando entren a la tierra prometida, ellos se van a volver a los ídolos. ¿Ya? Ellos se van a volver a los ídolos. Pero no porque esté determinado así, sino porque su comportamiento y su conducta todavía no está refinada. Todavía no está alineada totalmente a la voluntad del Eterno. Y hay la capacidad de que se desvíen del Eterno y por su orgullo, por su tesudez, como dicen algunos, es un pueblo duro de servir, es un pueblo muy orgulloso, ellos persistan en su mal camino y en su momento eventualmente el Eterno los va a expulsar de la tierra de Israel por la idolatría. Esto ya lo hemos visto estudiado en porciones anteriores, cómo le habló duramente Moshe a esta generación.
Sin embargo, el Eterno dice que si al fin de los días, ellos hacen teshuvah y se arrepienten, entonces el camino de la maldición los alcanzó, la maldición que los alcanzó por sus decisiones de no someterse a la voluntad del Eterno, y si al fin de los días ellos se arrepienten, Adonai, de donde ellos se encuentren, los va a hacer volver, si es que verdaderamente hay teshuvah genuina, teshuvah shelema, los va a hacer volver a su tierra. De tal manera que el camino de la maldición también va a permitir que ellos, si hacen teshuvah, vuelvan nuevamente a formar parte de las bendiciones que el Eterno tiene para aquellos que cumplan el propósito. Y en ese sentido nosotros vemos que la maldición también cumple una función, nos hace experimentar el sufrimiento, de una manera de frustración trágica, pero eso es para que entremos en sí, nos despertemos y nos alineemos a la voluntad por la cual hemos venido a este mundo, que es servir al Eterno obedeciendo sus mandamientos. Ahora, en el otro caso, las personas que optan por la bendición van a tener dificultades, pero ¿cuál es la fuerza que ellos van a tener? Que en cada paso que den van a ir creciendo, van a ir fortaleciéndose, y en los momentos de dificultad, como ellos anhelan seguir cumpliendo con las mitzvot, dice los sabios que por el camino que uno quiere elegir, por ese camino los ayudan a andar desde el cielo. Y esto también está relacionado con la maldición. Si usted se está esforzando por empezar a guardar las mitzvot y ve que tiene muchos problemas, ya tiene problemas con los familiares, ya tiene problemas con su entorno, en el trabajo también está empezando a tener problemas, en el mismo hogar está empezando a tener problemas porque usted se va sometiendo a la voluntad del Eterno. Sin embargo, si usted persiste, desde el cielo lo van a ayudar para que siga creciendo en la observancia. Y lo mismo ocurre, si usted persiste en ir en la desobediencia, bueno, le sueltan la mano y le dicen, bueno, ve, y lo ayudan a que usted vaya por la desobediencia. Pero en un momento, usted estando en un momento muy, muy frustrado por estar alejado del bien mayor, que es estar alineado a la voluntad del Eterno, usted puede entrar en sí y decidir en esa condición de arrepentirse o decidir seguir en su tesudez, en su camino de orgullo. Entonces, por el camino de que usted quiera ir y se esfuerce en ir, por ahí lo van a ayudar desde el cielo. Si es para obediencia, al Sadik lo van a esforzar para que se mantenga en obediencia. Lo otro que también vemos en este pasaje, y según los comentaristas, nos dicen que estas bendiciones y estas maldiciones se van a dar precisamente en dos montes. A Moshe se le instruye de que esto se le va a hablar, y esto lo vamos a ver más adelante en la porción Kitabot, en el capítulo 27 y 28, creo que es de Devarim, cuando uno se para en el monte Gerizim y el otro se para en el monte Ebal. Y en el monte Gerizim se van a hablar las maldiciones, y en el monte Ebal se van a hablar de las bendiciones de la obediencia. Estos dos montes también representan una enseñanza importante para nosotros, porque usted sabe dónde está la bendición y usted sabe dónde está la maldición. Pero si su vista de usted no es muy correcta, si su forma de ver las cosas de usted no está desarrollada en el ámbito de la espiritualidad, de la conexión directa con el Creador, usted puede terminar subiendo el monte Gerizim, donde están las maldiciones, creyendo que le estaba sirviendo al Eterno, y termina usted en el monte Gerizim. Pero si usted va tratando de esforzarse y va viendo con la óptica correcta, usted puede terminar en el monte Ebal, donde se van a decir las bendiciones. Entonces, nosotros en este mundo tenemos que aprender a ver la verdad y seguir la verdad. Hay muchas cosas que se nos presentan, y esto es importante que lo entendamos. El Yetzer Hará, que está actuando para refinarnos en nuestro interior, muchas veces se nos presenta como algo bueno, y al final no es algo bueno. Lo dice uno de los proverbios, ¿no? Muchos caminos que se le presentan al hombre le parecen buenos, pero el fin es la muerte, es desconexión del Eterno, es estar alejado de su protección, es estar alejado de su propósito. Hay muchos caminos que se le presentan al hombre, pero el fin es muerte. Pero hay un solo camino que nos conecta con el Creador, y esa es la de andar por sus caminos, la de poder andar guardando sus mandamientos. Entonces, ¿qué hace el Yetzer Hará? El Yetzer Hará se le presenta tanto a Sadik
y también a los rashá, es decir, a los justos, a los que se esfuerzan, como también a aquellos que son malvados. Dicen los sabios, y esto lo aprendí del libro de David Pinto Haniná, dicen los sabios, creo que es en Sotá 52a, que la mala inclinación, cuando ve a un sadik, se le presenta como una montaña. Ahorita vamos a explicar el concepto de montaña. Y cuando ve a un rashá, se le presenta como un cabello. ¿Qué significa que al sadik la mala inclinación se le presenta como una montaña? Es que se ve con situaciones muy difíciles de escalar. Y sin embargo, al rashá se le presenta como un simple cabello, débil, algo frágil. Pero la forma de cómo lo ha visto el sadik es que es esfuerzo tras esfuerzo para escalar, para subir de nivel. En cambio, el rashá al primer problema que tiene ya quiere dejarlo todo de lado y se va por el camino de la maldición. Entonces, nosotros debemos saber que la mala inclinación, en la medida de que se trata de un sadik, se presenta de una forma de ese mismo nivel, de una gran prueba. La mala inclinación se le va a presentar siempre a los sadikim al mismo nivel de su capacidad. Mientras más elevado es el sadik, mayor va a ser la prueba. Y es por eso que al sadik no se le presenta en forma de pecados notorios, o podemos decir de pecados fácilmente perceptibles, sino que la mala inclinación va a actuar en el sadik, inclusive en forma de una manera de que el sadik piense que le está rindiendo un servicio adecuado al Eterno. En otras palabras, el sadik ya no va a tener que estar lidiando con inmoralidades, con robos, con asesinatos. No se va a manifestar de esa manera que una persona común que no tiene conocimiento de Torah sabe que eso está mal. Al sadik se le va a presentar en su propio servicio, tratándolo de desviar del objetivo correcto de servir al Eterno, y a veces el sadik, sin saberlo, puede llegar a caer. Pero sabemos lo que dicen las escrituras acerca de los sadik. El sadik puede caer 7 veces y 7 veces va a ser levantado. ¿Por qué? Porque el sadik comprende que si uno se equivoca puede hacer teshuvá y volver al camino de la maldad, al camino de la bondad y apego al Eterno. Sin embargo, el malvado ve un pequeño problema y en vez de tratar de esforzarse por superar ese pequeño problema, trata de elegir un camino mucho más fácil y no sabe que en vez de estar subiendo, está declinando. Por eso dice David Pinto Haniná en su comentario que cuando se presenten los sadikim y los rashá delante del Eterno, el Eterno les va a mostrar a la mala inclinación. Y a los sadik se los va a mostrar como una montaña bien alta, que ellos supieron elevar, subir y superar. Y a los rashá les va a mostrar como un pequeño cabello débil. Entonces el sadik va a llorar porque dijo: ¿cómo pudimos tener la fuerza? ¿Cómo pudimos tener esta fuerza que nos ayudó a vencer estos problemas, estos grandes problemas? ¿De dónde sacamos esa fuerza? Y van a llorar de felicidad porque a través de mucho esfuerzo se apegaron y se conectaron al Eterno. Y los rashá también van a ver a la mala inclinación como un pequeño y débil cabello, y van a llorar porque van a ver que el problemita que ellos tenían era tan sencillo y que no pudieron ni siquiera a eso poderlo vencer. Y en ese sentido, nosotros también debemos analizar el hecho de cómo miramos las situaciones, cómo nosotros vivimos, cómo nosotros desempeñamos nuestras situaciones. Y es por eso que, de acuerdo al nivel de apego al Eterno, obviamente las pruebas van a venir en ese sentido. Y de acuerdo a la disposición de obedecer, también nosotros vamos a alcanzar los objetivos. Entonces, qué importante es escuchar en esta generación estas palabras de Moshe. Estas palabras de Moshe trascienden a nuestra generación en el sentido de poder saber, ver y escuchar. Ver qué camino tenemos que elegir y no ser guiados por la realidad, sino ser guiados por la verdad. Y también saber escuchar para poder aplicar internamente en nosotros. Entonces, cuando nosotros veamos las observancias, cuando nosotros empecemos a andar en los caminos, por más difícil que sea, hoy que vivimos en el exilio,
vemos que cuán difícil es poder someternos al cumplimiento de algunas mitzvot. Por ejemplo, en esta porción de la Torá habíamos dicho que se habla de comer animales faeneados adecuadamente. En nuestro medio es muy difícil. Seguramente en otros países donde hay comunidades ya muy grandes, como el Brasil, como en Argentina, como en Colombia, como en Ecuador, Venezuela, en muchos lugares, en Chile inclusive, Perú, tal vez se puedan encontrar lugares donde uno pueda tener ese nivel de observancia. Sin embargo, en nuestras nacionalidades nosotros tenemos que ver la manera de cómo no transgredir la Torá hasta que se pueda establecer esos niveles de observancia. Pero en el exilio vemos que a veces es muy difícil establecer el cumplimiento de todas las mitzvot, y es por eso que los sabios en determinadas ocasiones manifiestan algunas halajot, algunas regulaciones que permiten realizar algunas cosas porque coyunturalmente en esos lugares no se puede llegar a aplicar totalmente los preceptos como se haría en la tierra de Israel. Pero sin embargo nosotros tenemos esos niveles de problemas y no por eso nosotros vamos a dejar de observarlos. En ese sentido es que nosotros debemos aprender a ver, a escuchar y a internalizar en nosotros las palabras de la Torá para que cuando llegue el momento nosotros recibamos la recompensa que es estar apegados al Eterno. Y si nosotros no optamos por el camino de la obediencia, lo más seguro es que nosotros vamos a estar recibiendo el fruto de la desobediencia, la desconexión del Eterno. Entonces, aprendamos nosotros a escuchar en esta generación lo importante que es saber ver y saber escuchar. No vaya a ser que como Lot pensaba que estaba haciendo lo correcto. Lot pensaba que era un sadik, que era un justo, pero él no sabía que su mala inclinación lo iba ayudando a transgredir una misma, otra misma, y de a poco, y en el proceso él estuvo muy sumido en niveles bajos de espiritualidad. No seamos como Lot. Y Lot, como vuelvo a reiterar, era un sadik, no era uno que no se sometía a la voluntad del Eterno. Entonces la mala inclinación muchas veces nos puede presentar el camino como algo agradable, pero podemos terminar en el monte Gerizim con maldiciones sobre nuestras vidas. Y sin embargo el camino difícil, el camino que empieza difícil, en el caminar, en el transcurso se va allanando, se va poniendo más fácil y llegamos al objetivo y podemos estar nosotros en el monte Bar. En ese sentido debemos tener mucho cuidado y prestar atención a estas palabras, porque estas palabras son las que permanecen vigentes para regular nuestra vida y apego hacia el Eterno. Bien, eso con relación al nombre de esta porción de la Torá Ri. Quisiera que también podamos ver otros aspectos en esta porción de la Torá y que está relacionado con, habíamos dicho, con los mitzvot, ¿ya? Con los mitzvot. Perdón, con los maser, disculpen. Vamos a ir al pasaje que encontramos en la Torá en el verso 14, capítulo 14, desde el verso 22. Vamos a leer un momento este pasaje y dice Devarim 14, 22. Bueno, la traducción dice indefectiblemente diezmarás, ¿ya? Y bueno, eso dice la traducción. Bueno, y a veces el término latino o el término en español diezmo trae como a confusión algunos aspectos de la Torá. Y nosotros deberíamos utilizar el término en hebreo más adecuado, que sería el maaser. Pero debemos entender algo. Dentro del pueblo del Eterno no solamente hay un maaser, ¿ya? No quisiera que hablemos de diezmo todavía. El término diezmo se incluye en uno de los tipos de maaser, pero el término hebreo para entregarle una porción de nuestros recursos al Eterno, que Él lo exige, se llama maaser. Entonces, al haber más de un maaser, podríamos hablar de maaserot. Este no es
en esta porción de la Torá no se estudian todos los Maserot, todas las formas de entregarle al Eterno o de hacerle entrega al Eterno de cosas que Él nos pide acerca de las posesiones que llegamos a adquirir. Sin embargo, aquí en la Torá se utiliza 2 veces el término maaser, es decir, maaser, y por eso es que se traduce al español como indefectiblemente entregarás tu maaser o diezmarás. La traducción diezmar ya viene manifestado como algo que ya se entiende en el sentido de que representa una 10ª parte. Lo que no se entiende por muchos círculos religiosos es que no hay un solo maaser prescrito en las escrituras. Hay varios tipos de maaserot, y de los cuales vamos a hacer mención y vamos a nombrar sus rasgos principales en este momento, y tiene que ver precisamente con el tema que estamos nosotros desarrollando en este momento. El maaser del cual habla la porción Ri es el segundo maaser, o el maaser sheni, ¿ya? Por eso decirle el diezmo o el segundo diezmo es algo que para muchos le va a llamar la atención. Pero si hubiésemos seguido la misma línea interpretativa de los traductores, tendríamos que hablar de un segundo diezmo que está prescrito en las escrituras. Tal vez a usted solamente le enseñaron a diezmar una parte de lo que pide el Eterno sobre las posesiones que el pueblo de Israel recibe en Israel, pero sin embargo vamos a ver que no es así. En la Torá encontramos varios tipos de maaser. ¿Ya? Maaser es una forma de entregarle algo a Hashem que corresponde a nuestras posesiones. Bueno, ustedes lo habrán podido ver, enviamos el día jueves en la noche, así como nos habíamos comprometido, un artículo que hablaba acerca de los tipos de maaser que hay entre el pueblo de Israel. Bueno, y vuelvo a reiterar, no es correcto llamarlo o hacerlos encajar a todo como diezmo. Diezmo es uno de los maaser, no es todo. Y vamos a nombrar algunos para que podamos nosotros ir relacionándonos un poco con lo que las escrituras de la Torá, los profetas y también las escrituras de los Talmidim de Yehoshua enseñan, para que nosotros como comunidad del Mashiach podamos comprender hasta dónde es el alcance de nuestro compromiso aún con nuestras posesiones para con la aplicación correcta de la Torá en nuestras vidas. Veamos, por ejemplo, dicen, voy a dar lectura a esta información, yo la encontré en Personal Kosher, es un artículo que está precisamente en una comunidad de Inglaterra. Ahorita les digo, ustedes pueden buscar la información en Personal Kosher, así se llama el artículo. Y bueno, aquí el Rab detalla, para nosotros también lo detalla, los tipos de maaserot que hay dentro del pueblo de Israel. Dice, voy a leer. La fórmula que se recita para la separación de terumá y maaser es larga, porque hay 4 categorías de terumá y maaser que requieren ser explicadas halajicamente. Dice, cada categoría tiene sus pautas únicas que se reflejan en el texto. A continuación, se ofrece una breve explicación de estos 4 grupos. Entonces, presta atención, hermano. La primera separación que hacemos nosotros se llama terumá gedolá. Tenemos que aclarar algo. Los maaser, sobre todo el maaser rishon, el maaser principal, es el que se recoge en la tierra de Israel, ¿ya? El diezmo, por así decirlo, de todo lo que se ha obtenido es lo que se recibe solamente se recibe en la tierra de Israel, o solamente se aplica esto para la tierra de Israel. Y cuando estamos en el exilio, los sabios han determinado cómo comportarnos fuera de Israel para poder también seguir cumpliendo con los requerimientos que demanda la Torah. Pero el maaser tiene
aplicación solamente cuando vivamos en la tierra de Israel. Y ahorita vamos a explicar por qué. Entonces, uno de los Maserot se llama Terumá Gedolá. Y esto, fíjense, su aplicación solamente se puede dar en Israel. Solamente se puede dar en Israel. ¿Por qué? Porque se dice que se designa una cantidad mínima para Terumá Gedolá. Esto es reservado solamente para el Cohen y nadie más puede comerlo. Hoy en día los Kohanim son ritualmente impuros y por lo tanto no pueden comer terumá. El terumá debe envolverse antes de desecharse. Bueno, ¿qué es lo que se recomienda en el exilio? Usted, por ejemplo, o actualmente los que viven en Israel, como no hay santuario, no hay Cohen que puedan oficiar purificadamente, entonces ellos lo que hacen es separar la terumá gedolá y no se la pueden entregar al Cohen porque el Cohen no la puede comer en estas condiciones. Entonces, ¿qué hacen? Ellos la envuelven, la separan y nadie toca eso. ¿Qué parte de las cosechas, qué parte de todo lo que se obtiene, obtiene una persona, tiene que separar para el Cohen, para la terumá gedolá, que es una ofrenda específicamente para el Cohen? Es, como dice el Midrash, hay una tablita ahí en el Midrash que nos dice que mínimamente tiene que ser 1/60 de todo lo que usted ha cosechado. De todo lo que usted ha cosechado, 1/60 es la cantidad mínima para separar para el terumá gedolá, para el Cohen. ¿Ya? Del resto, es decir, del resto que le queda, del resto de todo lo que usted ha cosechado en Israel, de todo lo que usted ha cosechado en Israel, viene el Maaser Rishon, el diezmo, lo que habitualmente nosotros escuchamos en la cultura occidental, donde está la religión occidental, se habla del diezmo. Entonces, antes de hablar de Maaser Rishon, o de lo que conocemos como el diezmo, habitualmente en el concepto religioso, volvemos a explicar que uno de los Maaserot es la terumá gedolá, y esto es solamente entregada al Cohen, y el Cohen la debería, es el único que se beneficia, el único que lo puede consumir, que lo puede comer, nadie más. Ahora, actualmente no hay santuario y tampoco hay las cenizas de la vaca bermeja, por consiguiente no hay un Cohen puro que pueda recibir eso y poder beneficiarse. Entonces no se les puede entregar porque es solamente para que ellos coman, y es mínimamente 1/60 de todo lo que usted ha cosechado. Ya, ese es el primer maaser cuando se vive en la tierra de Israel. Actualmente es imposible en el exilio que hagamos eso porque no hay templo y no hay Cohen y no vivimos en Israel. Entonces, de momento, eso no aplica, no es que esté abolido, no es que esa parte de las escrituras actualmente ya está en desuso, eso no es cierto, no aplica porque no están dadas las condiciones. Bien, el segundo maaser es el Maaser Rishon. Y este sí, lo voy a leer acá como dice. Dice, este es el 10% del producto restante y se denomina Maaser Rishon. Normalmente se le da a los hijos de Leví, porque así está ordenado en la Torá, pero cualquiera puede comerlo. Sin embargo, actualmente o en la práctica, al comprar productos en una tienda, la halajá requiere que se designe al maaser, pero luego puede ser consumido por el propietario del producto por la razón que se explica. Bueno, hay unas notas halágicas que también explican. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros encontramos, por ejemplo, en Malaquías capítulo 3, el verso 10, cuando se habla de traer los diezmos y las ofrendas en nuestras versiones castellanizadas, en realidad él está haciendo relación a este maaser. ¿Ya? Me habéis robado y soy maldito con maldición. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Probadme pues ahora y traed vuestros diezmos y ofrendas al alfolí. El alfolí significa un lugar de depósito para ese tipo de ofrendas, ¿ya? No es lo que nos ha enseñado la cultura occidental, ahí pasar una fuentecita o pasar tal vez algunas telitas así con sus ganchitos, así que uno ahí da lo que quiere o ahí da la 10ª parte de sus ingresos. Eso no es alfolí,
En la cultura de Israel, el alfolí era algo construido específicamente como depósito para todos los macerot que traían las personas, los macer que traían las personas. Traían frutas, traían especies, algunos que vivían muy lejos y no podían transportar eso porque en el proceso se le podían echar a perder. ¿Qué hacían? Bueno, los intercambiaban monetariamente. Entonces vendían todo eso, lo que ellos habían separado de su vacuno, de sus productos, de su cosecha, y eso lo vendían o lo intercambiaban monetariamente, y ese dinero era tan sagrado que no lo podían utilizar, ese dinero, esas monedas, no la podían utilizar en transacciones comerciales habituales, sino que eran reservados y eran traídos exclusivamente para los levií. Y uno le entregaba, si uno quería, le entregaba al levita que vivía ahí en su comunidad, en su provincia, en el espacio territorial de las tribus que le tocaba convivir, o decidía a quién entregárselo, pero tenía que caer solamente en manos de los hijos de Leví. Ese es el Maaser Rishon, el diezmo que nosotros conocemos, la 10ª parte de todo lo que el pueblo de Israel cosechaba, criaba, todo aquello, ¿ya? Si no lo podían transportar al lugar donde vivía el residente que iba a ser beneficiado, lo podían monetizar y se lo entregaban todo. Pero eso es a lo que se refiere Malaquías. Bien, entonces vemos que como objetivo del Maaser Rishon eran los hijos de Leví. No podía ser de otra tribu. Y en el exilio, mucho menos sería para un gentil. No está destinado para el gentil. Entonces, vamos a explicar cómo, no queda muy claro entonces qué es lo que se hace en la religión occidental, donde todo es diezmo, y todo es para el líder. Y el líder no sabemos si es descendiente de Israel, es un hijo de Israel, y mucho menos sabemos si es un hijo de Leví. Pero sin embargo ellos están acostumbrados, porque así les enseñaron, porque así se lo transmitieron, descontextualizando todo del concepto de la Torá y viviendo de esa manera y engañando a mucha gente de esa manera, pidiéndole los diezmos, y le citan Malaquías 3:10 sin entender el trasfondo de Malaquías 3:10, porque Malaquías 3:10 habla de Maaser Rishon, uno de los Maserot que habla la Torá. Entonces, bueno, queda claro que esto solamente se puede cumplir también en la tierra de Israel, no fuera de Israel, y no entregado a cualquier persona, y mucho menos a un gentil, y mucho menos a un sistema religioso desconectado de la Torá. ¿Ya? Por eso es que ellos prefieren llamarle diezmo. Si la persona ya consciente en darle su diezmo a ese líder espiritual, bueno, está bien, esas son las normas de ese lugar, pero no de la Torá, no de las escrituras. Si consciente la persona que asiste a esos lugares entregarle la 10ª parte de sus ingresos a esas personas, bueno, esa persona en realidad no lo está engañando, porque la persona que asiste a esos lugares es consciente en darle el 10% para el sustento del edificio, para el líder, algunos dicen que eso es lo que les corresponde al líder, y después hay que dar ofrendas, y con las ofrendas hay que hacer construcciones, hay que hacer mantenimiento, hay que pagar alquiler, bueno. Pero lo que le tenemos que explicar es que eso no está escrito en la Biblia así. Si usted consiente en ese lugar entregarles a él, no diga que lo está engañando. Usted está de acuerdo entregarle eso, pero eso no está establecido en la Torá así. Porque los Maaser solamente son para los hijos de Leví. El Maaser Rishon es solamente para los hijos de Leví. Ahora usted puede entender que en realidad no está viviendo la Torá, usted está viviendo un concepto religioso inventado paralelo al de la Torá, pero usted consciente en fomentar ese tipo de actividades. Nosotros no nos oponemos a eso. A lo que sí nos oponemos es a que utilicen Malaquías 3:10 para supuestamente fundamentar su pedido de la 10ª parte de los ingresos para beneficiarse de ellos. Ahí sí ya le podemos decir que le están engañando. Si utilizan Malaquías 3:10 para ese fin, ya los están engañando. Pero si usted es consciente de su propia voluntad de entregarle el 10% a esos líderes,
ahí no lo están engañando. En el momento en que empiezan a usar las escrituras, ahí sí que ya hay un error de concepto, porque la 10ª parte solamente es para los hijos de Leví y en la tierra de Israel, y de todos los productos que se cosechan, de todo lo que usted cría, de todo lo que usted produce en la tierra de Israel. Ese es el Maaser Rishon. Bien, veamos el otro aspecto, el Terumá Masher, que este es, fíjense que cuando los hijos de Leví reciben el Maaser Rishon para que ellos puedan vivir, desarrollarse, mantener a sus familias ahí en los lugares donde ellos viven, pueden ser en cualquier espacio territorial de las tribus de Israel, ellos están obligados, inclusive de ese Maaser Rishon, que es el 10% de los ingresos de los otros miembros de la comunidad de Israel que no son hijos de Leví, de eso que ellos reciben, ellos también los hijos de Leví tienen que separar un 10%, y esto sí lo tienen que llevar a Jerusalén, donde está el Cohen Gadol. Los Leví del Maaser Rishon sacan un Maaser Terumá, y ese sí le llevan al Cohen Gadol. Cada Leví también tiene que dar un Maaser. Entonces, como ustedes verán, este tipo de Maaser, estos tipos, el Terumá Gedolá, que es lo que toda persona separa para el Cohen Gadol, 1/60 es la cantidad mínima, eso es en la tierra de Israel. Y el Maaser Rishon, Malaquías 3:10, es para los hijos de Leví. Y el Maaser Terumá, que es de ese Maaser que recibieron los hijos de Leví, ellos tienen que sacar otro Maaser para entregárselo al Cohen Gadol. Como ustedes verán, estos tres tipos de Maaserot no aplican fuera de Israel, es imposible. Ningún sistema religioso debe utilizar fundamentos escriturales para decir que esto así les corresponde. Es imposible, no se puede hacer eso. Si utilizan ya las escrituras para beneficiarse de eso, entonces están torciendo las escrituras, ahí sí están engañando a los que escuchan. Y bueno, pero si el que escucha, a pesar de lo que uno se le explica, está de acuerdo en darle, bueno, ya ahí no le está engañando, él está de acuerdo en llevar esas cosas, aunque no sean de la Torah. Ya, eso es importante que lo puntualicemos. No estamos en contra de que lo hagan o que no lo hagan, pero si utilizan ya escrituralmente pasajes del Tanaj para afirmar semejante posición, es un error. No lo deberían hacer. O por lo menos deberían los líderes ser más humildes y preguntar a la casa de Judá, a algún rabino o algún maestro, algún moré que entiende el aspecto de la Torah, preguntarle cómo es esto, estoy haciendo bien o no estoy haciendo bien, pero no lo hacen. Solamente aplican eso como una tradición que un líder les enseñó, y él le enseña así a otro líder, y otro líder así se va perpetuando el error de generación en generación, cuando la verdad no es así. ¿Ya? Bien, ahora hablemos del Maaser número 4, el Maaser Sheni. Lo voy a leer acá también, que es lo que dice el Maaser Sheni o el Maaser Ani. Maaser Sheni significa segundo Maaser, y esto le corresponde también a todo Bené Israel, separar, escuche bien. Y también es llamado el Maaser Ani. ¿Por qué? Porque según lo que dice el Midrash, según lo que nos muestra el Midrash, ahorita les digo, el Maaser Sheni en beneficio personal solo aplica determinados años en una cuenta regular de años Shemitah. Dice, el Maaser Sheni solo aplica, o sea, digamos, si entramos nosotros en un conteo de 7 años, años Shemitah, sabemos que 6 años se puede trabajar la tierra, y el 7º año ya no se puede trabajar la tierra, se la tiene que dejar reposar. No se puede vender ni los productos. Eso es precisamente también viviendo en la tierra de Israel. Pero ¿qué sucedía? Que el primer año, es decir, de la cuenta de esos 7 años, el primer año, como dice Midrash, aquí la tablita la tengo, el primer año, el segundo año, ese Maaser Sheni, el segundo Maaser, lo utilizaba en beneficio la persona que separaba la 10ª parte, ya no de todo el ingreso que él había tenido de recolección, porque recordemos que ya separó el Terumá Gedolá, ya separó el Maaser Rishon.
El Maaser Terumá le corresponde a los levitas, entonces eso no le corresponde a todo el pueblo. Y de ese Maaser Rishon, que ya separó la 10ª parte y se lo entregó a los levitas, le queda un cierto porcentaje total neto de todo lo que él cosechó. De ese porcentaje total neto que él cosechó todo, aún tiene la obligación, escuche bien, viviendo en Israel, tiene la obligación de separar una 10ª parte. Y esa 10ª parte lo puede utilizar esa misma persona, es decir, el primer año y el segundo año en la cuenta de un periodo de ciclo de 7 años. El tercer año se convierte en Maaser Aní, el Maaser de los pobres. Y eso que el tercer año él separa, se lo tiene que entregar en totalidad a la caridad. Se lo tiene que entregar en totalidad a todos los necesitados, sean levitas, sean extranjeros, sean viudas y sean huérfanos. Tiene que entregárselo, no le corresponde. Eso, el tercer año no le corresponde. Luego, el quinto y el sexto año, el cuarto y el quinto año, él también lo puede utilizar en lo que ya se nos dice, ahorita lo vamos a leer en la Torá, que puede ir a Jerusalén, puede ir a alegrarse en Jerusalén para las festividades y lo puede usar en los asuntos de las festividades y también puede hacerse de acá. ¿Ya? Esto es muy importante que lo entendamos. Entonces, el segundo Maaser es también vinculado a la observancia, es decir, es algo obligado hacerlo, pero el primero y el segundo año lo puede disfrutar el que lo separa y puede también hacer sedacá, pero el tercero y el sexto año necesariamente se lo tiene que dar a los necesitados, a los que no tienen tal vez normalidad para poder adquirir sus recursos. Esto en la tierra de Israel. Bien, entonces volvemos a reiterar, están los 4 Maaserot que hemos visto, el Terumá Gedolá, que es 1/60, lo mínimo. Usted si quiere puede entregarle más al Cohen Gadol. Eso lo hace todo Bené Israel y se lo da al Cohen. Esto obviamente no aplica porque no hay Cohen actualmente. ¿Ya? No aplica, no significa que no está vigente. Está vigente, pero no están dadas las condiciones. El segundo Maaser, el que habla Malaquías 3:10, es el Maaser Rishon. Eso están obligados de todo lo que han cosechado, todo lo que le ha sobrado después de Maaser Terumá, del Terumá Gedolá. De todo eso sacan la 10ª parte y se lo entregan a los hijos de Leví. Luego, el hijo de Israel, con todo lo que le quedó, tiene que separar otra 10ª parte, y esto es el Maaser Sheni, que eventualmente se vuelve Maaser Aní en el año 3 y el año sexto en la cuenta de año Shemitah, de cuenta de 7 semanas de una semana de año. Entonces, nosotros ¿qué podemos hacer? Nosotros vivimos en el exilio. ¿Cómo podemos llevar a cabo nuestras comunidades? ¿Cómo podemos desarrollarnos como comunidades? Bueno, la explicación es sencilla y es la siguiente. De todos los Maaserot que hemos estudiado, lo único que podemos hacer es el Maaser Sheni. Maaser Sheni. Porque los otros 3 no lo podemos aplicar. Entonces, nosotros, al no poder sacar para el Cohen, al no poder entregar a un levita, en manos de un levita, y al no ser levita tampoco le podemos entregar a un Cohen, entonces de todo lo que tenemos separamos la 10ª parte, porque no podemos entregar lo otro, o sea, en el exilio no podemos hacerlo actualmente. Separamos la 10ª parte. ¿Y para qué separamos la 10ª parte? Para ayudar al necesitado, para sustentar también los lugares de estudio, para hacer justicia entre los que no pueden adquirirse por sus propios medios, se ven impedidos por sus propios medios de adquirir sustento. Entonces, es importante que nosotros entendamos que no estamos exentos, ¿ya? No estamos exentos de separar el Maaser Sheni. Es más, vamos a leer algunos pasajes en la comunidad de los seguidores del Mashiach
El mismo Mashiach dijo que a los pobres siempre los tendríamos. ¿Eso qué significa? Que hay responsabilidad de nosotros. Hay responsabilidad de nosotros de asistir a los pobres. ¿En qué orden debemos asistir a los pobres? El Talmud lo determina, ¿no? Primeramente, sustentando a los maestros de Torah. Si es que el maestro de Torah no tiene la posibilidad de poderse autosustentar, no tiene las condiciones porque le dedica tiempo completo a la difusión de la Torah, él está comprometido a la difusión de la Torah, entonces hay que darle un lugar donde hay que sustentarlo para que él pueda vivir, para que él pueda tener un ingreso que le permita desarrollar mayor conocimiento para beneficio de todos nosotros, ¿ya? Por eso es que Rab Shaul, citando lo que dice también de Barim, que no se debe poner bozal al buey que trilla, no se le debe poner bozal, porque hacerlo trabajar con mucho esfuerzo sin que él pueda alimentarse, sin que él pueda brevar agua, está prohibido por la Torá. Así también un maestro de Torá no puede solamente vivir y que nadie se preocupe. Cada jornalero o cada jornalero es digno de su salario y no podemos hacer eso, no podemos poner nosotros en esa situación a los que son maestros de Torá. Hay que darle un sustento, ¿ya? Pues estamos hablando de eso en una comunidad donde hay una persona que está totalmente entregada a la espiritualidad, a poder desarrollar la espiritualidad dentro de la comunidad, que no tenga posibilidades de generarse recursos. Hay que sustentarlo. Entonces, para eso podemos ocupar el Maser Sheni, porque en el exilio no podemos dar el Maser Rishon. No cometamos el error de hacer eso. Ahorita no están dadas las condiciones, pero del Maser Sheni nosotros podemos sustentar al líder, no siempre el líder de una comunidad es el que enseña la Torah, no siempre es así. O sea que no, para formar una comunidad no siempre buscamos a alguien que sepa Torah y en torno a él se dirige todo, como hacen los líderes religiosos. Yo soy el apóstol, yo soy el pastor y yo voy a organizar la comunidad como se hace. No es así. Es más, cuando veamos algunos aspectos, no es necesario que sea un rabí o un moré el que esté a la cabeza de una comunidad. Generalmente priman otras cosas, en realidad se complementan muchas cosas. Dicen algunos que debe ser una persona que solventemente económica sea muy capaz para que lo que empieza no se venga hacia abajo, pero si no es solventemente muy capaz, entonces preferible es esperar hasta que se den las condiciones de establecer una comunidad. Entonces no siempre el maestro de Torah tiene que ser el líder o tiene que ser el líder de la comunidad. Generalmente no es así. Nosotros hemos estado aprendiendo hace unos años cómo se organizan las comunidades y se nos dijeron que siempre las comunidades eligen al rabí y no al revés. No es el rabí el que elige a los que se van a congregar, es la comunidad la que elige al maestro de Torah. Entonces, ¿para qué se hace esto? Para que el maestro de Torah sepa que está ligado, su responsabilidad no es a su conocimiento, sino es al amor que tiene el Eterno para con esas personas que lo ponen a él como maestro. Y él como maestro debe saber que está ligado con responsabilidad hacia la comunidad y hacia el Eterno. Y por eso ahí se mantiene todo en equilibrio. Pero cuando el que supuestamente sabe la Torá empieza a organizar la comunidad como él desea, entonces él piensa que el pueblo está en deuda con él y que todo lo que sucede en la comunidad es gracias a sus méritos. No, eso no funciona así. El que está enseñando la Torá, se debe a los que lo pusieron en ese lugar, se debe al pueblo. Por eso es importante que nosotros entendamos que los maestros de Torá tienen que saber manejar muy bien las palabras para no herir a las personas del pueblo. Recordemos que el Eterno no aprobó que Moshe hablara ásperamente con el pueblo de Israel, porque la posición de Moshe dependía de que el pueblo, era en mérito al pueblo. El Eterno quiere elevar al pueblo y pone a un moré y lo puso a Moshe, pero se debe al pueblo, obviamente al Eterno y al pueblo, y no al revés. No es que el pueblo se debe al maestro. Por eso nosotros no cometamos el error de decir, la 10ª parte
se la damos enteramente al moré, se la damos enteramente al rabí. No, porque no es así. En una comunidad hay niveles de compromiso. Entonces, el Maser Sheni de nosotros, nuestra décima parte, que en este caso sería que nosotros separamos, tiene que estar dirigido a sustentar a los maestros de Torah, también a sustentar las necesidades de la comunidad y principalmente a sustentar a los necesitados. Como dice el Talmud, primero al maestro de Torah, luego a los pobres que hay en la comunidad y después, si podemos, también sustentar a otras instituciones de personas que en nuestro medio, en nuestra sociedad necesitan de ayuda económica. Y, creo que dice que también a nuestros vecinos y después a otras instituciones que se dedican a este aspecto de ayudar a las personas. Entonces, el maestro no debería ser descuidado, los hermanos de nuestra comunidad que no tienen posibilidad de sustentarse no deberían ser descuidados, los vecinos que tengamos no deberían ser descuidados por más que no sean creyentes y por último ya la sociedad en general que necesita ayuda. Si una comunidad está en posibilidades de abarcar esos 4 niveles, lo tiene que hacer, pero generalmente a veces vemos que con los recursos para mantener, en nuestro caso para mantener el lugar donde nos reunimos, abarca casi todo. Entonces es un bien que nosotros nos hacemos, tratar de comprometernos para llevar adelante la comunidad, y para eso utilizamos los recursos del Maser Sheni. Si en condiciones normales todo estaría bien, tuviéramos siempre recursos para ayudar a los pobres, es nuestra obligación hacerlo, como lo ordena la Torah. Entonces, aclarado este punto, nosotros podemos utilizar el Maser Sheni para el sustento de los maestros, de la comunidad, ayudar a los pobres, siempre y cuando en estos casos ninguno de ellos tenga la capacidad de sustentarse por sí mismo, ¿no? En ese sentido es que nosotros debemos actuar. Bien, hay muchos pasajes en el Brit Hadashah o en los seguidores del Mashiach. Quiero leer algunos con relación a la Sedaká, porque el Maser Sheni también está muy ligado a la Sedaká. Y por ejemplo, quisiera que ustedes puedan ver lo que dice Rab Shaul. Rab Shaul dice en 1 Corintios 15, 52, dice así. Segunda de Corintios 9, 7, disculpen. Segunda de Corintios 9, 7, dice así. Cada uno debe hacer como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Elohim ama al dador alegre. ¿Ya? Aquí no está hablando de lo que habla la religión tradicional, ¿no? De que todo va para el pastor. No está hablando de eso. Aquí está hablando del Maser Sheni. Y el Maser Sheni, ¿para qué es utilizado? Sustento de casas de estudio, sustento de los maestros, sustento de los pobres, de la comunidad, de los más necesitados, los más desprotegidos. Entonces, cada uno debe hacer como se propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque el Eterno ama al dador alegre. Entonces, si usted es responsable con su economía y se toma la tarea de hacer cuentas cada vez que tiene un ingreso, cada vez que usted tiene un ingreso se pone a hacer cuenta y separa lo que en este caso nos demanda la Torah para ayudar a la gente, no para beneficio de usted está cumpliendo con la Torah. Pero si usted de vez en cuando hace cuentas, de vez en cuando se acuerda que tiene que ayudar, de vez en cuando se acuerda que tiene que aportar, de vez en cuando se tiene que comprometer, entonces usted está pasando por alto la Torah. Si usted no es cuidadoso con sus cuentas, si usted no lleva un control de sus cuentas, no le va a llegar la bendición. No le va a llegar la bendición. Y usted puede hacer esfuerzo por entregar grandes sumas de dinero tal vez en un momento, pero no lleva un conteo, no lleva no llega algo regulado, establecido, no es consecuente con lo que dice la Torah de tener cuidado en separar su maaser. Entonces seguramente
Usted lo hace porque cree que así va a recibir bendición. No, el Eterno lo que quiere es que usted obedezca. Y producto de la obediencia es que usted va a recibir bendición. Pero si usted de vez en cuando hace cuenta, de vez en cuando saca sus cuentitas y determina cuánto le corresponde al Eterno, entonces hay un defecto, hay un error. No está viviendo conforme a la Torá. Usted lo está haciendo tal vez por temor a otras cosas, pero no al Creador. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Aquí Pablo dice, cada uno debe dar como propuso en su corazón y no de mala gana, no con negligencia, ni por obligación, porque el Eterno ama al dador alegre, el que quiere cumplir su palabra, el que quiere cumplir su palabra. Entonces debemos ser cuidadosos. Si decimos que practicamos Torah, vivamos como dice la Torah, no de vez en cuando, esto debe ser permanente. Y si usted no tiene la costumbre de llevar unas cuentas, entonces usted lo está haciendo de mala gana. O si usted quiere ser bendecido, usted cree que porque a veces aparta o separa y entrega para la administración de esos recursos, usted cree que el Eterno se ve obligado a bendecirlo. No, no es por obligación, sino es por amor. ¿Amor a quién? ¿Al prójimo? No, primeramente amor al Eterno, de cumplir su voluntad. ¿Ya? Y saquémonos esto de la mente, que todo es para el líder, que todo es, mejor dicho, para el maestro de Torah, que todo es para él. No. Aquí no está hablando de eso, aquí está hablando del Maaser Sheni. Aquí está hablando de que nosotros como comunidad del Mashiach podamos vivir la Torah, podamos preocuparnos. Hay hermanos que no toman en cuenta las necesidades a veces de la casa de estudio donde uno está aprendiendo. Se acuerdan también de vez en cuando. Y otros no se preocupan de las necesidades de los mismos hermanos que están yendo a la comunidad. Se preocupan de vez en cuando. Y otros, inclusive no toman en cuenta su separación, no hacen las cuentas adecuadamente. Todo eso en un momento nos manda a la situación en la que nos encontramos, porque a veces queremos recibir bendición y no las obtenemos, porque en algo elemental a veces nosotros no estamos a la altura. Entonces es importante que entendamos. Vamos a ver otro aspecto. Dice el Mesías, citando Deuteronomio 17:11, fíjense que las enseñanzas del Mashiach Yehoshua citan mucho a Devarim. Si uno de los libros que más cita el Mashiach y los discípulos del Mashiach es Devarim. Y según lo que está escrito en Devarim 17:11, citando ese pasaje, el Mashiach en Yohanan 12:18, mejor dicho en Yohanan 12, el verso 8 dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros. Entonces, ¿esto qué significa? Que Él espera que le demos generosamente, que ayudemos. O sea, que una de las enseñanzas del Mashiach es que también ayudemos a los más desprotegidos. En Mateo 6, verso 2, también se nos señala si no damos a los pobres. Es decir, que el Mashiach tiene cuidado inclusive en este aspecto. El Talmud dice, todos están obligados a dar sedaká. Incluso quien depende de la sedaká debe dar a los menos afortunados que él. Y siempre puedes encontrar a alguien más desafortunado que ti. Inclusive de lo que nosotros recibimos, también tenemos que aprender a dar sedaká. Entonces la sedaká, el ayudar a los pobres, el asistir al necesitado, es algo troncal, es un fundamento de los que viven y quieren agradar al Eterno. Voy a leer lo que dice aquí Maimónides, los 7 niveles de sedaká, y cada uno que voy a ir leyendo es mayor, o sea, es más elevado, ¿ya? Cada uno de lo que vamos a ir leyendo, de los 8 que él nombra, de los 8 niveles, cada uno asciende en nivel de observancia, por así decirlo, ¿ya? Maimónides enumeró 8 niveles ascendentes de caridad. El primero, aquel que da con tristeza y de mala gana, pero por lo menos da. Aquel que da recursos para ayudar al pobre, porque alguien le dijo, hermano, estamos viniendo por tu casa a recoger sedaká.
la piensa, pero tengo hartas necesidades, bueno, voy a dar esto. Da de mala gana, pero da. Por lo menos el mérito es que da y hizo un acto de justicia, aunque de mala gana. Ese es el nivel más bajo de tzedakah. El segundo, alguien que da menos de lo conveniente, pero de buen humor. Alguien que hizo cuenta, pero no da lo que tiene que dar, pero sin embargo lo da de buen humor. Bueno, aquí tengo esto, ayudemos a los hermanos y que los hermanos de verdad no se aparten de las sendas del Eterno. Ese es un nivel bajo, pero un poquito superior al que dio de mala gana. Tercero, aquel que da solo después de que se le pide que dé. O sea, una persona que no tenía contemplado darse de acá, pero bueno, ya que le pidieron, da la tzedakah. El cuarto, alguien que da antes que se le pida. Wow, aquí ya estamos entrando en niveles de observancia muy apegados y prácticamente lo que el Eterno quiere de nosotros. El cuarto es al que da antes de que se le pida. O sea, aquel que lleva eventualmente sus cuentitas y dice, antes de que nosotros podamos entregar, dar esto, yo ya lo tengo listo, estoy presto y lo entrego. Algunos dicen, bueno, por ejemplo, una vez escuché a un hermano que decía, hermano, de una vez le daré mi diezmo antes que me lo gaste. Una vez me pasó a escuchar eso, ¿no? Bueno, me causó risa, pero también alegría porque por lo menos toma en cuenta. Prácticamente es así, aquel que da antes que se le pida, pero lo tiene ya internalizado, es parte de su forma de vivir. El quinto, el que da de tal manera que no sabe a quién lo recibe. Alguien, y esto muchas veces pasa, no decimos que está mal, pero a veces dice, estoy dando mi tzedakah. ¿A quién se le va a ayudar? Como que quiere él estar seguro de que se va a utilizar esos recursos y que cumplan un propósito con determinada persona, ¿no? Como que le está diciendo a los administradores, le dice, ¿y a quién se le va a ayudar? ¿Y cuándo se le va a dar? Hay algunos hermanos que actúan así y está bien. Pero aquel que da y dice, aquí tengo, bueno, ya está bajo su responsabilidad, ayuden al que se tenga que ayudar, aunque yo no sepa quién es, ese está en un nivel más elevado. El que entrega, pero no sabe quién se va a beneficiar. El sexto, alguien que da de tal manera que el receptor no sabe quién es el donante, o sea, quién le ha dado. Por ejemplo, alguien dice, bueno, la hermana conversa, ¿no? Se agrupan y dicen, bueno, la hermana está necesitando. Yo quisiera dar un aporte, pero por favor no le digan a ella quién le está ayudando. Entonces la comunidad lo recibe con agrado y le dice, mira hermana, esto te lo entrega el Señor, te lo entrega el Eterno. Ella nunca va a saber quién le entregó, pero está recibiendo. Y ese es un nivel de tzedakah más elevado. Cuando el que da no quiere que se entere el que recibe. ¿Por qué? Porque no lo quiere humillar. No quiere que se sienta humillado, no quiere que se sienta mal. El séptimo, aquel que cede en total anonimato para que no sepan quién lo recibirá y el receptor no sepa quién lo dio. O sea, alguien que dice, bueno, nosotros tenemos unos sobres que dice tzedakah y ahí nunca le hemos puesto los nombres, ¿no? Nunca le hemos puesto el hermano Pablo da para tzedakah, ¿no? El hermano Pablo, cualquiera de nosotros puso en un sobre, nadie sabe de quién es ese sobre, lo pone, pero es para tzedakah. Entonces el que se beneficia no sabe quién lo entregó y el que entregó no sabe quién lo beneficia. Ese es un nivel elevado de tzedakah. Está en un nivel muy elevado. Cuando damos solamente porque es justo dar tzedakah y que se beneficie el que lo necesite, aunque nosotros no lo sepamos. Ese es el nivel más elevado. Es un nivel elevado de tzedakah. Y el más elevado de todo, dice Maimónides, es alguien que ayude a los pobres a rehabilitarse, prestándoles dinero, asociándolos, empleándoles y dándoles trabajo, pues de esta manera se logra el fin sin pérdida alguna de respeto propio. Es decir, si alguien quiere ayudar a alguien, le da trabajo y la persona que está en necesidad acepta el trabajo, empiezan a trabajar, entonces la persona que está recibiendo ese beneficio no se siente humillada. No se siente que lo hacen por obligación, sino que le está dando la oportunidad de que él se genere sus propios ingresos y a quién creen que él le va a agradecer. Obviamente,
al creador de todo. Ese es un nivel elevado de Sedaká. Pero obviamente se tiene que hacer eso y pagándole un sueldo correcto, adecuado, ¿no? A veces queremos ayudar a una persona y bueno, mira, yo te puedo pagar esto. Y bueno, ya está bien. No, estamos hablando de honrarlo, darle el trabajo, pagarle lo correcto para que la persona también se sienta valorada, que gracias al Eterno, porque todo trabajo que recibimos, todo lo que nosotros tenemos es gracias al Eterno. El trabajo donde estamos, no creamos, ya lo hemos explicado en la anterior porción de la Torá, que es gracias a nuestros méritos o a nuestras capacidades. No, no es gracias a nuestros méritos y a nuestras capacidades. Es gracias a que el Eterno así lo permitió. Entonces, cuando usted ayuda a una persona de esa manera, esa persona va a pensar lo mismo. Este trabajo me lo está dando el Eterno. ¿Y a quién va a agradecer al Eterno? Y ese es el nivel máximo de Sedaká. Cuando usted lo hace sin perder respeto por la persona que está siendo beneficiada. Eso dice Maimónides. Entonces, no sé en qué nivel estamos nosotros, pero lo importante es dar para la Sedaká. Lo importante es separar este Maaser Sheni y ayudar a los necesitados, fomentar las casas de estudio. Si es que tenemos a una persona que se dedica a tiempo completo, sustentarla en sus necesidades básicas. Y si es que podemos ayudar al prójimo, ayudar a los que son de la comunidad, primeramente a los hermanos de la fe, hay que hacerlo de forma vinculada, comprometida. Y después, si aún la comunidad es muy bendecida, ayudar a las personas que están en nuestro entorno. Un hermano puede decir, yo conozco una persona, esta persona ha sufrido, han robado, han golpeado, han maltratado, la pobre señora tiene a sus familiares en el hospital, ella obviamente no viene aquí a la comunidad, pero está pasando por una situación difícil y si está en condición en la comunidad, va y ayuda. Eso nos eleva mucho más. Entonces, la Sedaká es algo que caracteriza a los seguidores del Mashiach, es algo que está establecido para los seguidores del Mashiach. ¿Y es por qué? Porque está establecido en la Torá. No debemos cerrar nuestra mano al pobre. Cuando nosotros le damos al pobre, en realidad el que nos va a pagar no es el pobre, el que nos va a pagar es el Eterno, que puso al pobre en esa situación para que usted cumpla su responsabilidad de acuerdo a la Torá. En otras palabras, como han dicho los sabios, más es lo que hace, así dice, más es lo que el pobre hace por el dador que el dador hace por el pobre. Es decir, que el pobre está en esa situación para darle una oportunidad a usted de cumplir con una misbah. Y usted sabe que la recompensa de una misbah es incalculable. Nadie sabe cuánto es que el Eterno nos va a pagar. Y si nos paga, habíamos dicho que a veces el Eterno nos paga un poco en este mundo. Pero en realidad donde se va a completar toda la bendición es en el mundo por venir. Entonces, más es lo que hace un pobre por nosotros que lo que nosotros hacemos por un pobre. Nunca se olvide de eso. El pobre le da la posibilidad de que usted aplique una misbah, que es la de hacer Sedaká. Tres cosas anulan un mal decreto: la teshuvá, la Sedaká y la plegaria. Esas tres cosas revierten un decreto. Si usted tiene una enfermedad muy fuerte y no hay forma de que usted pueda salir de esa enfermedad, haga Sedaká. Padre, yo hago Sedaká por estas personas, puede ser que estén enfermos, estén pobres. Pero las tres cosas que revierten un mal decreto, dicen los sabios, son la teshuvá, usted tiene que arrepentirse, hacer Sedaká y servir al Eterno en la plegaria. Y con seguridad que se van a revertir decretos. Porque el que ayuda a alguien que no está en capacidad de recibir su sustento y le ayudamos, con seguridad que el Eterno lo va a asistir a usted cuando usted clame. Cuando usted clame a Él. Así como usted ayuda al pobre, cuando usted clame, el Eterno lo ayudará a usted. ¿Ya? Entonces, dice en Gálatas 2:10, lo tengo aquí anotado, que debemos recordar a los pobres. Hermanos, debemos recordar. Nosotros a veces estamos limitados. Venimos de una situación muy dura, falta de trabajo, hemos estado encerrados. Pero ¿cómo es el Señor, no? Que no nos ha hecho faltar nada en nuestra casa.
No, en estos días en que hemos estado con el hermano David viendo cómo algunos hermanos han respondido a esto de sumarse a las necesidades de la comunidad, de los compromisos que tenemos en la comunidad, no hemos alegrado. Algunos hermanos lo están haciendo bien, pero otros hermanos todavía. Y bueno, esto no es a la fuerza, esto es por el compromiso que tenemos con el Eterno, pero no nos olvidemos de los pobres. No, eso es un mandato para las comunidades de Mashiach. No nos olvidemos de los pobres. Gálatas 2:10. Entonces, como ustedes ven, el Maser Sheni es lo único que podemos nosotros separar. Ayudar a asistir a los pobres. Ya, no es exclusivo de los líderes. No es exclusivo para los líderes. No es exclusivo para los líderes. Esto es para desarrollar nuestro apego al Eterno y ayudar a otras personas a apegarse al Eterno y que el mundo entero sepa que todo proviene de Hashem, tanto la bendición como la maldición. Y el objetivo de la bendición es recompensar al que se esfuerza. Y bueno, y el de la maldición, que es otro camino, es triste, doloroso, pero al final si hace Teshuvah también el Eterno lo va a recompensar. También el Eterno lo va a recompensar. Entonces son dos regalos que nos da el Eterno. Usted escoge el camino angosto, difícil, al principio es angosto y difícil aplicar los mandamientos, pero después se va volviendo pavimentado y fácil de llegar y alcanzamos el objetivo. O el camino que al principio se ve pavimentado, es ancho, placentero, pero que en un momento nos va a apretar con todo y nos va a hacer producir la Teshuvah y también llegamos al objetivo. El peligro de estar en el camino ancho y espacioso es que si no hay Teshuvah, si hay orgullo en nuestro corazón, nos podemos quedar a medio camino y sin llegar al objetivo. Cada uno define y decide esa situación. Bueno, que el Eterno les bendiga y les guarde. Vamos a quedar en esta parte. Shabbat Shalom para todos.